Cristo resucitó y se presentó a sus discípulos, como dijimos la semana pasada. Pero Lucas narra uno de los pasajes, a mí personalmente es el que más me impresiona sobre la resurrección de Cristo. El famoso, conocido por todos aquellos que amamos al Señor, que está llamado y es llamado el camino de Emaús. El texto es impresionante, no creo que podamos hoy valorarlo todo. Vamos a leer una parte, dice: el mismo día de la resurrección, 2 de sus discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. O sea, el camino, suponiendo que caminamos 3 kilómetros por hora, pues debía ser pues unas 3-4 horas de camino. Y era por la tarde, como veremos después. Dice así: mientras iban hablando ellos dos de los recientes acontecimientos y de aquello que había pasado, de que María Magdalena había ido con las mujeres, que ya citamos el sábado pasado, a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado y las habían tomado por locas. Dice que mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, fijaos, como ya la conversación, el diálogo es bueno, pero debía de haber algunas opiniones. Sí, no lo sé, no lo creo, no lo veo, esto no es posible, esto sí es posible, esto en las promesas del Antiguo Testamento está, en las profecías, esto no es esto. Imaginaos. Jesús entonces, es impresionante, a mí se me pone la piel de gallina, aquí se dice esto, la piel de gallina. Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Ya son 3 personajes, Jesús y aquellos 2, que después sabremos cómo se llama. Uno era Cleofas y el otro no pone el nombre, curiosamente. Y dice así: pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. A mí me entusiasma porque hay 2 conceptos que aparecen en la Escritura, sobre todo en Hechos y después Pablo. Pablo utiliza la palabra ofetes, es decir, se apareció. Es decir, se dejó ver. Y en otro lugar, Pedro dice que Dios le permitió aparecerse. Es decir, la aparición de Jesús siempre es según su voluntad, no según la nuestra. Jesús se aparece donde, cómo y cómo quiere, pero Él es el Señor de esa aparición. Dios le ha dado esa autoridad. Por eso no es de extrañar que en aquel momento Jesús dijera: bueno, no quiero ni deseo que ellos me reconozcan. Y ellos a la vez estaban tan ofuscados, discutiendo, seguramente con incredulidad, que no se daban cuenta tampoco de que les seguía y estaba a su lado Jesús. Dice: entonces Jesús les preguntó. A veces dices, no digo mentirijilla, pero es una trampita que hace Jesús para alcanzar lo que él buscaba, que era que lo reconocieran. Dice: ¿qué es eso que discutís mientras vais de camino? ¿Acaso no lo sabía él? Entonces ellos se detuvieron con el semblante ensombrecido, imaginároslo. Y uno
de ellos, llamado Cleofás, como lo he dicho antes, le contestó: ¿cómo es que tú debes ser el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Aquí, cuando dice estos días, se está refiriendo desde que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, porque lo que está sucediendo ahora es el mismo día de la resurrección. Por lo tanto, no se ha enterado de lo que ha pasado estos días, es decir, de que Jesús entra en el patio del templo y tira las mesas, de sus discursos, de su prendimiento, de su muerte en la cruz y ahora últimamente por su resurrección. Y entonces Jesús le preguntó, de nuevo haciéndose el despistado, y perdonadme la expresión, le pregunta: ¿pues qué ha pasado? Y ellos le dijeron: hombre, ¿no lo sabes? Pues mira, te lo voy a explicar, os lo voy a explicar. Lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Es aquello que hablamos, ¿no? ¿Quién mató a Jesús? Los romanos. ¿Pero por qué? Instigados por el pueblo religioso, fariseo, saduceo de Israel. Nosotros, dice Cleofás, teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel. Pero resulta que ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Fijaos que está hablando de antes de la resurrección. Verdad es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo, fijaos, de los seguidores de Jesús, que ya hemos hablado que no solamente eran hombres, sino que había mujeres, de nuestro grupo nos han desconcertado, nos han despistado, nos han dicho cosas que no acabamos de entender. Pues fueron de madrugada. Lo vimos el sábado pasado, al sepulcro. Y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les había aparecido unos ángeles y les había dicho que está vivo. Tengo que decir que muchos dicen: no, es que claro, la tumba vacía demuestra que Jesús resucitó. No necesariamente, porque claro, cabía la posibilidad de que hubieran robado el cuerpo. Igual tanto romanos, para que no fuera aquello una tumba de peregrinaje, o también otra gente que hubiera querido hacerlo. Por eso, la fe no se puede basar en la tumba vacía. La fe se basa en la palabra de Dios que nos testifica la resurrección de Jesús. Y dice: la verdad es que una mujer está tal, y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que se habían aparecido, lo acabamos de leer. Entonces algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. ¡Ay, qué respuesta de Jesús! Una respuesta que me vais a permitir que la deje para el próximo día. ¿Por qué? Porque yo os propongo, sinceramente, que leáis
este pasaje entero. Que no digáis, bueno, leo hasta aquí, yo lo hago por cara a la pedagogía, a la enseñanza, pero deseo que leamos este texto, porque es precioso. Y sobre todo lo que va a venir ahora. Las palabras de Jesús ante aquella explicación que le da Cleofás y la respuesta y las situaciones que van a vivir ellos después. Así que, hermanos y hermanas, leed este pasaje de Lucas 24, del 13 al 35, y sacar vuestras conclusiones. Y os aseguro que el Espíritu se va a llenar de gozo y de paz. Y nos vamos a ver muy identificados con aquellos personajes, aquellos dos que iban camino de Emaús. Que el Señor nos bendiga de nuevo. Amén.